Ella no es mi hermana, dijo el niño al ver a la recién nacida en brazos de su madre. Los padres pensaron que solo estaba celoso, pero decidieron hacer una prueba de ADN para convencer al niño de que la bebé era realmente su hermana. Sin embargo, el resultado de la prueba reveló una verdad terrible. Lana y Curtis eran el tipo de pareja que despertaba envidia en los demás. Su boda fue digna de un cuento de hadas, en un día hermoso y soleado, rodeados de amigos y familiares. Después, se mudaron a los suburbios de Nueva York como una pareja perfecta. Se llevaban bien, se amaban, trabajaban durante la semana y disfrutaban de la vida y los amigos los fines de semana. Decidieron que la familia iba a crecer. Durante el primer embarazo, Lana decidió dejar su trabajo para criar a su hijo a tiempo completo, ya que Curtis tenía éxito suficiente para mantener a la familia por sí mismo. A pesar de las nuevas responsabilidades y cambios en la rutina, sus vidas permanecieron casi perfectas. Lana se aseguró de que la casa oliera a lavanda y comida casera, y se encargaba de la limpieza de todos los rincones incluso durante las últimas semanas de su embarazo. Entonces nació Fred, su primer hijo. Aunque era cariñoso, lloraba mucho durante la madrugada. Desde temprana edad, mostró signos de una inteligencia aguda que sorprendió a Lana y Curtis. Cuando Fred llegó a la edad escolar, el matrimonio consideró inscribirlo en una escuela privada que ofrecía clases especiales para niños con un rendimiento por encima del promedio. Curtis estaba emocionado con la posibilidad de que su hijo fuera un genio prodigio. Tranquila, es solo un niño, cariño. Tenemos tiempo para evaluar eso, dijo Lana, tratando de no cortar la emoción de su esposo. Fred se volvía más inteligente cada día. Las tareas escolares se resolvían con muy poca dificultad para él. No pasó mucho tiempo antes de que Lana quedara embarazada de nuevo. Cuando le contaron la noticia, a Fred le encantó la idea. A menudo se inclinaba sobre la barriga de su madre para abrazar y escuchar al feto. A pesar de tener solo 5 años, decía que estaba tratando de proteger a la madre del mal. Lana encontraba todo eso muy hermoso. Ni siquiera el hermanito había nacido y Fred ya estaba demostrando un gran amor por él. No podía imaginar una vida mejor, pero las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente. Lana no quería dejar a Fred solo cuando entrara en trabajo de parto, ya que Curtis estaría con ella en el hospital. Así que le pidió a su madre, doña Clarice, que se quedara con el niño. Resulta que el segundo parto de Lana no fue tan fácil como el primero. Se había preparado para un parto natural, como el de Fred, y estaba lista para hacer el esfuerzo necesario el tiempo que fuera necesario. 2 horas después, Lana estaba empapada de sudor y exhausta, ya que el bebé no quería nacer de ninguna manera. El médico y las enfermeras que acompañaron todo el proceso pronto se dieron cuenta de que algo estaba mal con Lana. El médico realizó algunas verificaciones de emergencia y decidió que era demasiado arriesgado continuar con el parto normal. Lana no quería rendirse. Si lo había logrado hace 5 años, podría hacerlo de nuevo. Sin embargo, media hora pasó y quedó claro que la madre ya no tenía la disposición o la fuerza necesaria para ese tipo de parto. Además, el obstetra se dio cuenta de que el bebé que estaba por nacer no saldría del cuerpo de la madre de forma natural. Habían perdido mucho tiempo y Lana corría peligro. Era necesario realizar una cesárea de emergencia. Curtis estaba muy asustado con todo eso. No estaba preparado para ver el sufrimiento de su esposa, por lo que estuvo de acuerdo con la idea de la cesárea. Tan pronto como Lana también aceptó el procedimiento, se quedó dormida. Curtis no quería separarse de su esposa ni soltarle la mano en ese momento, así que se quedó en la sala. Sin embargo, él tenía fobia a la sangre y terminó desmayándose cuando el bisturí empezó a abrir el vientre de Lana. A pesar de eso, el parto fue un éxito. Lana estaba bien y estable, al igual que la niña, una hermosa pequeña a la que llamaron Sara. Curtis recuperó la conciencia y se quedó al lado de su esposa, aún bajo el efecto de los medicamentos, admirando a esa pequeñita. La primera toma de Sara fue un momento hermoso que derritió los corazones de los padres. Otro pequeño milagro que hemos creado, mi amor, dijo Curtis, besando la frente de su esposa mientras el bebé seguía succionando su pecho. No puedo esperar a que Fred la conozca. Será el mejor hermano mayor del mundo, dijo Lana,
que no podía dejar de mirar al bebé con ternura. Cuando Lana recibió el alta y pudo volver a casa, Fred estaba en el porche de la casa, saltando de alegría, esperando impaciente junto a su abuela la llegada de su hermanita. Tan pronto como se abrió la puerta trasera del auto, el niño corrió para ver a la madre y a la bebé. Doña Clarice ayudó a su hija a levantarse del asiento con la niña en brazos. Pero lo que sucedió a continuación fue contrario a todas las expectativas de la familia. Fred, esta es tu hermana Sara. Ven y salúdala, dijo Curtis mientras Lana se agachaba lentamente para que pudiera ver a la nueva integrante de la familia. Sin embargo, en lugar de sonreír y alegrarse de ver a la niña, Fred frunció el ceño y su mirada se volvió intensa. Balanceó la cabeza de un lado a otro y lo que dijo dejó a todos confundidos y sorprendidos. Ella no es mi hermana, dijo, mirando a sus padres. Por un momento, todos se quedaron en silencio, preguntándose si el niño estaba hablando en serio o simplemente estaba bromeando. Fue Clarice, la abuela, quien rompió el silencio del shock. ¿Qué dijiste, Fred? Pero el niño no respondió. ¿Por qué dices eso, hijo? Ella es tu hermana, sí, intervino Curtis, pidiéndole que mirara a la niña una vez más. Fred hizo lo que su padre le pidió, con el ceño fruncido y los ojos que parecían hacer una serie de preguntas mudas. Luego preguntó por qué la pequeña tenía cabello claro y ojos azules y todos en su familia tenían cabello y ojos castaños. A pesar de su corta edad, Fred hacía este señalamiento como desafiando la lógica de sus padres y de la abuela. Lana tomó la delantera esta vez. Es difícil de explicar, cariño, pero sucede. Puede ser que su cabello y ojos se oscurezcan con el tiempo. Acaba de nacer. Fred movió la cabeza una vez más, dejando claro que no aceptaba esa respuesta, y corrió hacia dentro de la casa. Lana y Curtis se miraron preocupados, sin entender por qué su hijo mayor estaba diciendo esas cosas sobre la recién llegada. ¿Celos? ¿Miedo de perder el amor de sus padres? Al ver la preocupación de la pareja, Doña Clarice se unió a la conversación diciendo que no deberían preocuparse, que esa reacción no debía ser más que extrañeza. Pronto Fred vería que su posición como hijo no sería amenazada por la bebé y todo estaría bien. Hagan que se sienta querido y amado. Además, díganle que necesitan su ayuda, y verán cómo cambiará, dijo Clarice. Las palabras de la mujer más experimentada tranquilizaron a la pareja. Sin embargo, nada cambió en las semanas siguientes. Fred mantenía cierta distancia de Sara y de vez en cuando volvía a decir que esa no era su hermanita. Curtis no estaba contento con ese comportamiento y no dudaba en llamar la atención de su hijo, ya que eso era algo malo de decir. Cuando Lana iba a bañar a su hija, pedía ayuda al hijo mayor. Tenía la esperanza de que si el niño se sentía útil y responsable de ella, dejaría de insistir en la fantasía de que la niña no era parte de la familia. Pero no funcionó. Fred ayudaba a su madre a darle un baño a la bebé, pero lo hacía sin decir nada y sin mostrar ningún cariño especial. Un comportamiento completamente diferente al de ese niño que abrazaba la barriga de su madre, emocionado porque tendría una hermana. Nada de lo que Lana y Curtis intentaban surtía efecto. Pasaron meses, y la familia perfecta que habían construido, por alguna razón oscura, ahora estaba amenazada por el escepticismo de un niño de 6 años. Si Lana no insistía, Fred ni siquiera jugaría con Sara. En esta etapa, Sara ya era un poco más grande y consciente, y en varios momentos parecía buscar la atención de su hermano mayor, pero el chico fingía que no era con él. Era desgarrador para los padres presenciar algo así. Curtis ya no aguantaba más esta situación y persuadió a Lana para que permitiera que llevara a su hijo a un psicólogo. Tal vez era una reacción aguda de celos, y necesitaban ayuda profesional. Sin saber qué más hacer, Lana estuvo de acuerdo. La semana siguiente, Fred fue llevado a Warren Robertson, un psicólogo infantil. A pesar de 4 sesiones, el hijo mayor seguía siendo inflexible. No sabía explicar por qué o cómo, pero estaba convencido de que esa niña que vivía en su casa y mamaba del pecho de su madre no era realmente su hermana. Warren se dio cuenta de que Fred era un niño muy inteligente y lógico, así que decidió proponer un experimento. Llamó a Lana y Curtis a su consultorio y les aconsejó que hicieran una prueba de ADN. Fred tiene solo 6 años, pero sabe lo que es una prueba de ADN, y es un niño muy racional.
Así que sugiero que hagan la prueba. Cuando vea la prueba biológica de que Sara es su hermana, toda la desconfianza de Fred se romperá, dijo el psicólogo. Lana pensó que la idea era un poco radical, ya que implicaría que también tenían dudas sobre la procedencia de su propia hija. Pero Curtis la tranquilizó, diciendo que la prueba era pura formalidad, solo para que Fred pudiera aceptar a Sara de una vez por todas en nuestra familia. Entonces Lana cedió, ya que era por el bienestar de todos. Pero no sabía que tendría una sorpresa que cambiaría su vida para siempre. La prueba de ADN no era barata, pero la pareja siguió adelante. Se recolectó sangre de ambos padres y de la niña. En pocos días, llegaría el resultado. Durante esos días, Curtis, Lana y Sara pasaron días muy felices. La niña se estaba desarrollando muy bien. Aún no caminaba, pero ya se sentaba e intentaba gatear por la sala. Cuando jugaba, soltaba risitas encantadoras, esas que solo los bebés son capaces de dar y que derriten hasta el corazón más frío cercano. Además de adorar a los padres, se llevaba muy bien con doña Clarice, la abuela. Solo al ver a la mujer mayor, extendía los bracitos pidiendo que la cargaran. Sus ojos, siempre curiosos y brillantes, iluminaban el día de Lana y Curtis desde que se despertaban. Cuidar de la niña era trabajoso, sin duda, pero también era un deleite para ellos. Se sentían tristes al darse cuenta de que no podían disfrutar todos juntos en casa, ya que Fred no podía interactuar con Sara. Y esto no era un rasgo de personalidad del niño, ya que interactuaba normalmente con todos los niños del vecindario. Era una mañana de viernes cuando la prueba de ADN estuvo lista y Curtis accedió al informe por internet. Al leer lo que decía el documento, sintió que su corazón dejaba de latir. «No puede ser», exclamó. Llamó a Lana, quien corrió con la bebé en brazos. Ella leyó y se quedó en silencio. Leyó de nuevo y de nuevo. Quería asegurarse de que no estaba entendiendo mal. El informe indicaba que el ADN de Sara no coincidía con el de sus padres, Lana y Curtis. El esposo quedó en shock. ¿Había traicionado Lana a él y por eso la muestra de la niña no coincidía con su ADN? Curtis llamó al médico responsable del laboratorio para asegurarse de que entendieran correctamente ese documento. El doctor confirmó todo. El resultado del análisis mostraba que no había dudas de que la niña no era hija ni de Lana ni de Curtis. Pero, ¿cómo es posible si salió de mi interior?, gritó Lana, llorando y preguntando a Dios cómo era posible eso. Curtis trató de consolar a su esposa, diciendo que debían repetir el examen, después de todo, los errores ocurren. Pero ella no estaba escuchando. Finalmente, dejó de llorar repentinamente, pero aún con un aire pesado en la cara, le preguntó a su esposo, ¿viste el momento en que Sara nació y luego vino a mis brazos? ¿Recuerdas eso? Porque estaba anestesiada. Curtis dijo que no había visto nada de eso, ya que se desmayó cuando el bisturí empezó a abrir su vientre. Cuando recuperó la conciencia, la niña ya estaba con ellos. En ese momento, por primera vez, un aire de terror se apoderó de la pareja. Se dieron cuenta de que podrían haber sufrido un intercambio de bebés en la maternidad. Los días que siguieron a esta sospecha fueron agonizantes para Curtis y Lana. Amaban a esa niñita hermosa desde la maternidad, pero el ADN indicaba que no era hija de ellos. Deberían olvidar toda esa historia y seguir viviendo como si Sara compartiera la misma sangre que ellos o buscar la verdad y correr el riesgo de perder a la niña a la que amaban. Curtis apenas podía concentrarse en el trabajo y Lana ahora cuidaba de Sara como si ya no sintiera el mismo sentimiento de antes. La duda sembrada por el examen de ADN y la situación en la que ocurrió el parto arrastraron toda la felicidad que quedaba en esa casa. Ni siquiera doña Clarice dejó de sentirse afligida por todo eso. Entonces, la pareja decidió ahondar en ese asunto y encontrar la verdad. Llevaron el examen de ADN a la maternidad donde Lana dio a luz y exigieron que se hiciera una investigación. Aterrados, los administradores del lugar se comprometieron a hacer lo posible para descubrir lo que había sucedido. Se asignó un equipo para analizar todos los nacimientos que ocurrieron el mismo día y en horarios cercanos al nacimiento de Sara. Después de 10 días, encontraron a la familia que posiblemente se había quedado con la hija biológica de Lana y Curtis.
Era un matrimonio más joven y con una situación de vida mucho más difícil que la de los padres de Fred. Vivían con los suegros después de que una tormenta les hiciera perder la ya pequeña casa que tenían. La niña que estaba con ellos, que se sospechaba que era la hija legítima de Lana y Curtis, había nacido con labio leporino. Necesitaba una cirugía correctiva y tratamiento adecuado para tener una vida plena en el futuro. Pero los jóvenes que se quedaron con la niña no tenían ninguna condición ni recursos para esos procedimientos. El caso es que el personal de la maternidad se puso en contacto con el joven matrimonio y les explicó todo el error que había ocurrido. El mundo de la madre se vino abajo, preguntándose cómo habían permitido que semejante absurdo sucediera. El padre estaba en silencio, pero igualmente triste. También estaban apegados y amaban a la niña, que durante meses habían creído que era su hija. ¿Cómo podían separarse de ella ahora? El mismo dilema se aplicaba a Lana y Curtis. Ahora que conocían toda la verdad, cada vez que miraban a Sarah sentían un dolor terrible. Sin salida y decididos a corregir el error, las dos familias decidieron proceder con el intercambio de bebés. Ese fue el momento más difícil en la vida de los cuatro. Tener que entregar a los bebés que conocían y habían cuidado a otra persona. Al recibir a una nueva niña en brazos, sintieron una mezcla de indiferencia y emoción. Después de todo, no conocían a esas pequeñas, pero eran de hecho las hijas legítimas de cada uno de ellos. De cualquier manera, una nueva historia comenzaba a partir de ese momento, y otra historia terminaba. En el camino de regreso a casa, Curtis conducía mientras Lana miraba a la niña con desconfianza en brazos. ¿Cuánto tiempo tomaría para que la reconociera como su madre? ¿Y cuánto tiempo llevaría a Lana sentir por ella lo que ya sentía por Sarah? Curtis recordó que Fred, su primer hijo, supo tan pronto como vio al bebé que no se trataba de su verdadera hermana, y al final tenía razón. Como lo sabía, nunca se sabrá. Pero Curtis se preguntaba cómo reaccionaría el hijo cuando la nueva Sarah llegara a casa. Su cabello es más oscuro, es como el nuestro. Pero sus ojos son azules, observó Lana. Una vez más, Fred esperaba a sus padres acompañado de la abuela Clarice. Estaba mucho más tranquilo ahora, sin ansiedad alguna. Los padres llegaron, salieron con calma del auto y entraron en la sala llevando a la niña en brazos. Fred se acercó y Lana se agachó lentamente para que el niño pudiera ver a la niña. La bebé extendió los bracitos hacia él y Fred abrió una gran y cariñosa sonrisa. «Esa es mi hermana. ¿Puedo cargarla?», preguntó el niño arrancando lágrimas de todos los presentes. La niña se adaptó muy bien a la nueva familia. Curtis y Lana también se dieron cuenta de que la amaban muy rápidamente, en gran parte gracias a Fred, que siempre jugaba y cuidaba a la niña, haciéndola reír y enseñándole nuevos trucos. Con el tiempo, fue posible realizar la cirugía correctiva en su labio, mejorando su apariencia poco tiempo después. Fred y Sarah crecieron como dos mejores amigos. Hasta el día de hoy, años después, nadie sabe explicar cómo Fred sabía que esa niñita no era su hermana. Ni él mismo recuerda exactamente por qué pensaba eso. Es un misterio que quedó oculto en su infancia, pero doña Clarice siempre dice que gracias al niño, dos familias fueron salvadas de un terrible error. Gracias por ver. Comenta abajo qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Dale like y suscríbete a nuestro canal para que, juntos, podamos construir una comunidad inmensa que comparte historias inspiradoras.